tell you what I wish I'd known when I was young and dreamed of glory. You have no control. Who lives, who dies, who tells your story? I know that we can win. I know that greatness lies in you. But remember, from here on in, history has its eyes on you. History has its eyes on you. Estados Unidos es un país, digamos que complejo. No podemos compararlo con el resto de países europeos frente de la mayoría de las obras que estudiamos, entre otras cosas porque apenas tiene algo más de 200 años como país. En este tiempo, los norteamericanos han demostrado ser capaces de lo mejor y de lo peor, como vemos cada día, ya que su importancia cultural desde la segunda mitad del siglo XX es colosal. Como parte de las distintas artes, la literatura norteamericana ha encumbrado esta idea, pero debemos plantearnos su origen y desarrollo para poder entender dónde se fundan muchos de los mitos y características de los norteamericanos. Así que volvamos al principio. En 1776 se produce la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pero los orígenes del carácter norteamericano hay que buscarlos antes, en un caldo de cultivo previo. Los propios habitantes de este país marcan como importantísima la llegada al continente en 1620 del Mayflower, un barco en el que viajaban un grupo de puritanos que habían sido expulsados de su país de origen por tener unas ideas religiosas más radicales incluso que las de anglicanos o calvinistas de la época. Por si no lo sabíais, se suele comentar que el origen de la fiesta de Acción de Gracias está en estos colonos. Así pues, los primeros habitantes de estas colonias eran WASP, es decir, White Anglo-Saxon Protestant, blancos anglosajones y protestantes, es decir, el tipo general de las élites dominantes de Estados Unidos. Como podéis observar, por lo tanto, la tradición bíblica tiene una gran importancia. Esto explica también la llamada teoría del destino manifiesto. Los estadounidenses son un pueblo elegido que debe ocupar la tierra de su continente de un océano al otro, lo que explica su rápida expansión y lo que ellos dieron en llamar la conquista del oeste. Deben, por lo tanto, enfrentarse a la naturaleza, en todo su esplendor, por lo que sus personajes principales serán hombres de acción hechos a sí mismos, el llamado self-made man, que poco a poco se separa del esquema del protagonista europeo, más anclado en los formalismos por la importancia del linaje y la nobleza en Europa. Es en el siglo XIX cuando los norteamericanos dejan de imitar a los europeos y se lanzan a la conquista de su propia literatura. Iniciadores tenemos unos cuantos que comentar: Emerson, el filosófico Thoreau, James Fenimore Cooper, con su saga sobre el héroe Leatherstocking, un hombre blanco que ha sido criado por indios, o Washington Irving, que tenía una sensibilidad muy propia del género fantástico, con sus relatos cortos como La leyenda de Sleepy Hollow o Rip Van Winkle, o Edgar Allan Poe, del que ya hemos hablado. Pero si tenemos que hablar del esplendor de la novela americana, sin lugar a dudas debemos mencionar dos autores con una tendencia simbólica, como son Hawthorne y Melville, y otros dos con un planteamiento crítico con la realidad contemporánea, como serían Twain y Crane. Así que veámoslos de forma independiente. El tema que más interesa a Nathaniel Hawthorne es el del pecado y las consecuencias que éste tiene para el individuo y la comunidad. No extraña, por lo tanto, que su obra más destacada sea La letra escarlata, en la que se cuenta la historia de Hester Prynne, una mujer acusada de adulterio por tener una hija fuera del matrimonio y que es condenada a llevar una letra A de adúltera bordada al pecho. Hawthorne condena a través de ella a una sociedad tremendamente hipócrita. La gran novela épica norteamericana le pertenece, sin embargo, a Herman Melville, que con su Moby Dick intenta explicar el alma humana. Una montaña que separa dos lagos. Una habitación empapelada del suelo al techo con satenes nupciales. La tapa de una gran caja decorativa. Estas imágenes sin conexión aparente nos llevan por la cabeza de un cachalote, en Moby Dick de Herman Melville. En la superficie, el libro es la historia del capitán Ahab buscando venganza contra Moby Dick, la ballena blanca que le arrancó la pierna. Pero aunque en el libro aparecen piratas, tifones, persecuciones a gran velocidad y un calamar gigante, no deberías esperar una aventura marinera al uso.
En cambio, es una exploración de varias capas, no solo de los detalles íntimos de la vida a bordo de un barco ballenero, sino también de los temas de la historia natural y humana, a veces juguetona y trágica, graciosa y urgente. El narrador que nos guía a través de esas exploraciones es un marinero corriente llamado Ismael. Ismael comienza a contar su propia historia mientras se prepara para huir del húmedo y lluvioso noviembre de su alma, yendo al mar. Pero después de hacerse amigo del isleño del Pacífico Queequeg y unirse a la tripulación de Ahab a bordo del Pequod, Ismael termina siendo más un guía omnisciente para el lector que un personaje tradicional. Mientras Ahab se obsesiona con la venganza y el primer oficial Starbuck trata de razonar con él, Ismael nos lleva en su propia búsqueda de significado a través de todo el universo, sin excluir los suburbios. En su relato, las mayores preguntas son a lo grande, incluso en detalles pequeños. Como su narrador, Melville era un espíritu inquieto y curioso, que tuvo una educación poco ortodoxa trabajando como marinero, en una serie de viajes agotadores alrededor del mundo en su juventud. Publicó Moby Dick en 1851, cuando la industria ballenera de Estados Unidos estaba en su apogeo. Nantucket, en donde zarpa el Pequod, fue el epicentro de esta lucrativa y sangrienta industria mundial, que diezmó la población mundial de ballenas. Inusual para su época, Melville no rehúye el lado oscuro de esta industria. Incluso toma la perspectiva de la ballena en un momento dado, cuando especula sobre lo aterradoras que deben ser las sombras de los barcos para la criatura que está nadando abajo. La familiaridad de primera mano del autor con la caza de ballenas es evidente, una y otra vez en las vívidas descripciones de Ismael. Los capítulos con títulos tan poco prometedores como Cisterna y Cubos se convierten en algunos de los más gratificantes, con Ismael comparando el rescate de la cabeza de un cachalote con un puerto, lo que le lleva a reflexiones sobre Platón. Los enredos de las redes de ballenas provocan reflexiones ingeniosas sobre los peligros siempre presentes que enmarañan a todos los mortales. El autor se nutre de varias ramas de conocimiento, como la zoología, la gastronomía, el derecho, la economía, la mitología y enseñanzas de una serie de tradiciones religiosas y culturales. La novela experimenta con el estilo de escritura tanto como con el tema. En un monólogo, Ahab desafía a Moby Dick al estilo de Shakespeare. Hacia ti ruedo, tú, ballena, que todo lo destruyes, pero eres invencible. Hasta el último momento en que me enfrente a ti, desde el corazón del infierno te apuñalo. Por el odio escupo mi último aliento para ti. Un capítulo está escrito como un guión, donde los tripulantes diversos del Pequod intervienen de forma individual y coral. Marineros africanos y españoles intercambian insultos, mientras un marinero tahitiano anhela su hogar. Tripulantes chinos y portugueses llaman a bailar, y un joven presagia el desastre. En otro capítulo, Ismael canta el proceso de decantar el aceite de ballena en un estilo épico, mientras el barco se balancea y rueda en el mar de medianoche. Los barriles retumban como deslizamientos de tierra. Un libro tan amplio tiene algo para todos. Los lectores han encontrado alegorías religiosas y políticas, investigación existencial, sátira social, análisis económico y representaciones del imperialismo norteamericano, relaciones laborales y conflicto racial. Mientras Ismael busca un sentido a la vida y Ahab busca a la ballena blanca, la novela explora las fuerzas opuestas del optimismo y la incertidumbre, la curiosidad y el miedo que caracterizan la existencia humana, sin importar lo que estemos persiguiendo. A través de las muchas páginas de Moby Dick, Melville invita a sus lectores a saltar a lo desconocido, a unirse a él en la caza del misterioso fantasma de la vida.
El intelecto desbordante de Mark Twain también tiene que ser tenido en cuenta. A través del humor, la ironía y evitando dar intenciones morales a sus obras, este autor hace una crítica radical a las desigualdades sociales, a la esclavitud como sistema económico, a pesar de su podredumbre moral y el afán de dinero y éxito, personificándolo principalmente en dos niños, Tom Sawyer y Huckleberry Finn, que en sus obras correspondientes representan la vida tranquila y sosegada que aporta la perspectiva de un niño. La última pata de la mesa la encontraremos a finales del siglo con Stephen Crane, que narra con un realismo desasosegante la vida de un soldado en la Guerra de Secesión en su obra La roja insignia del valor. Poco a poco, la narrativa norteamericana va trasladándose al siglo XX, que ya veremos en otro vídeo. Pero no puedo pasar sin mencionar a Henry James, un autor que ya empieza a experimentar en obras como Retrato de una dama, en la que trata el choque entre las culturas norteamericana y europea o el mundo de lo paranormal, con la increíble historia psicológica de fantasmas que es Otra vuelta de tuerca. Y con esta última historia me despido hasta otro día. Ya sabéis, atentos por si hay algún ejercicio y nos vemos pronto. Leed libros.